Vamos a tener la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, su capítulo 11. Mateo 11. Cuando lo tiene, confirme con un fuerte amén. Capítulo 11 del Evangelio de Mateo, en los siguientes versículos, el cual vamos a dar inicio del 25 hacia el 30. 11 de 25 al 30. Vamos a leer la palabra del Señor, siempre bajo dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra dice así: en aquel tiempo respondió Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor de los cielos y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Padre eterno, gracias por tu amor, por tu misericordia, tu fidelidad, tu gracia, que es sobre toda gracia para con cada uno de nosotros, Señor. Señor, estamos aquí con el único fin y propósito de escuchar los sabios consejos de tu bendita palabra, para que así por ella, Señor, seamos edificados y instruidos, guiados hasta la meta final, el cual es el reino de los cielos. Señor, ayuda a cada uno de los presentes para que todos seamos bendecidos de la misma manera, conforme a tu divina voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pueden sentarse si pueden. Y pues este mensaje va a ser un mensaje tipo estudio bíblico. No es extenso, pero es muy importante que nosotros tomemos en cuenta la palabra de Dios. Nos vamos a dejar llevar por el tema en esta hermosa hora. El orgullo te lleva a la desgracia. Algunas personas, especialmente algunos evangélicos, no les gusta pronunciar lo que es la palabra desgracia. Pero la palabra desgracia es lo contrario de no tener la gracia de Dios, o no ser bendecidos por Dios. Es ser desdichados, desaventurados. Entonces, la desgracia llega a la vida de una persona por una razón, o por algunas razones, por X motivo. No llega porque va a llegar, o porque quiere llegar, sino por razones. Entonces, y una de esas razones en esta noche lo vamos a encontrar aquí en la Biblia, por qué el orgullo nos lleva a la desgracia.
La palabra orgullo es derivado de la palabra arrogancia. Es muy importante que nosotros entendamos como cristianos y hijos de Dios que somos, que no debemos de ser orgullosos, sino humildes de corazón. Esa es la razón por la cual usamos Mateo 11, bueno, lo que ya leímos, como base bíblico de este tema que se va a tratar en esta noche. Si usted lee ahí lo que ya leímos, y si volvemos a leer de nuevo lo que dice el versículo 29, el verso 29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Este es un mensaje, una palabra muy edificante, muy edificativo para la vida del ser humano, y en especial para el creyente, para el cristiano, para aquel que dice que va a ir al cielo. Porque no es solamente decir ir al cielo cuando no está la palabra de Dios en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente. Es muy importante entender cuál es la divina voluntad de Dios, o cuál es la perfecta voluntad de Dios para con cada uno de nosotros. En ocasiones hemos dicho, o hemos mencionado, o muchos mencionan lo que son las tres voluntades de Dios. Ahí está la voluntad expresa, ahí está la voluntad permisiva, y ahí está la voluntad perfecta de Dios. Y la voluntad que Dios quiere que nosotros vivamos es la perfecta voluntad. Es vivir a pie de la letra, conforme la palabra, no conforme lo que dice el abuelo, el bisabuelo, el tío, el hermano, la hermana, etcétera, etcétera, lo que dice el vecino, el quien sea. La vida cristiana depende de los mandamientos, de los estatutos, de los decretos de Dios que están grabadas en estas sagradas escrituras. Depende el futuro del cristiano. Ahora, es evidente que cada persona y cada ser humano vive la palabra a su forma, a su manera de creer o entender la palabra, pero lamentablemente que no hay 2, 3 formas de vivir la palabra más que solamente una. No hay 2 voluntades de Dios más que solamente hay una voluntad perfecta. Y Dios dice, Jesucristo dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y entonces hallaréis descanso para vuestras almas. Es una palabra con promesa. Más tarde vamos a poner énfasis en lo que es la paz, la tranquilidad en el corazón por obedecer la palabra. Pero vamos a ver a través de la Biblia algunos resultados del orgullo, de la vanagloria. ¿Cuáles son lo que son las características de un hombre o una mujer orgulloso o orgullosa? Se le ve en su manera de actuar, en su manera de hablar, en su manera de comportar, en su manera de introducirse a otras personas. Regularmente los orgullosos son muy prepotentes. De esa manera usted puede identificarse, esa persona es de Dios o es del otro. ¿Es de la casa o es el del vecino? Las características de Dios deben de reflejarse en la vida del ser humano a través de su humildad, a través de su comportamiento, no solamente delante de Dios, sino delante de los seres vivos
que nos rodea continuamente. Prácticamente el hombre orgulloso afama lo que no es de él, se vanagloria con lo que cree o piensa que lo ha obtenido con sus propias fuerzas o su propia inteligencia, mas sin embargo hay alguien que le concedió, hay alguien que le permitió para que llegase a obtener. Mas la actitud y el comportamiento del que es humilde y prudente en lo que hace, agradece siempre al Creador del universo, porque Él es el dador de todas las cosas que nosotros obtenemos. Lo más mínimo que sea lo que usted tenga, viene de Dios. Sea un cinturón de cuero o de piel, o un cinturón de trapo, viene de Dios. Él te lo permitió tenerlo. Hubo un hombre en la historia bíblica, el cual, a través de este ejemplo, nos podemos darnos cuenta cómo Dios actúa en contra del arrogante o del orgulloso. Si usted busca ahí en su Biblia, en el libro de Daniel, vamos a encontrar este hombre que fue muy famoso, muy conocido en la antigüedad, muy próspero en ciertos sentidos, pero también Dios lo tuvo que bajar del caballo para entender que sobre él hay alguien más grande que él. En el libro de Daniel, su capítulo 4, en el Antiguo Testamento, en Daniel capítulo 4, en el versículo 29 al 33, dice de esta manera: Daniel 4, 29, dice: al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi ¿qué? Majestad? Oiga, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes y te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Amén. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo sacó del reinado? Dios, el creador del universo. No confiemos en lo que tenemos o en lo que aparentemente podemos hacer,
o podemos conocer porque hay alguien